Esta segunda parte que tiene que ver con las condiciones y los principios para una vida victoriosa. Jesús anuncia que a través de su muerte va a llevar a cabo la redención de la humanidad y que esa muerte y esa victoria de la cruz será confirmada por la resurrección. Es el primer anuncio. Hoy para nosotros ya nos habla de que esa cruz de Jesús, que fue de sacrificio, que fue de entrega total por la humanidad, también es un llamado para cada uno de nosotros, que cada uno en lo personal ha de llevar su propia cruz. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La predicación del Evangelio, sobre todo en los últimos tiempos, está más dirigida a la comodidad, a un Dios benefactor, a un Jesucristo que resuelve todos tus problemas, que sí, que te da consuelo, que te da ánimo, pero poco a tocar esta parte que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor, que tiene que ver con sacrificio, que tiene que ver con rendirse. ¿A quién le gusta rendirse? ¿A quién le gusta perder? Cuando Pedro y los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, ¿cómo te choca? Ellos están esperando un Mesías victorioso, coronado rey, y les empieza a hablar de sufrimiento, les empieza a hablar de rendición, les empieza a hablar de perder. ¿Qué tal si el Evangelio se predicara de manera completa y primero se nos hablara de perder, de rendir, de entregar y después de recibir? Hasta ese momento que los discípulos estaban con Jesús, seguirle pues había consistido en acompañarle. Le acompañaban, le escuchaban, le veían actuar, veían los milagros. Pero a partir de ese momento, de este momento tan clave en el Evangelio, el desafío era mucho mayor. Ahora les hablaba claramente: ustedes necesitan tener un compromiso, necesitan tomar una decisión, y será una decisión permanente, será una decisión por la eternidad. ¿Quién quiere seguirme por este camino? ¿Cuál camino? Este, del rechazo, el de los padecimientos, el de la muerte, el del sacrificio. Pues yo creo que muy pocos dijeron: yo, Señor. De hecho, dice la Escritura que después de estas palabras, muchos de los que lo seguían se alejaron. Los 12 permanecieron. Así como entonces, hoy también, muchos entendidos de lo que es realmente el Evangelio y lo que implica seguir a Jesús, es decir, poner las vidas, la vida misma al servicio del reino, someterse a la voluntad de Dios, pues muchos dejan de seguirle cuando ya llegan a este punto importante. ¿Qué significan para nosotros hoy estas 3 condiciones que Jesús le puso a sus seguidores? ¿Estas condiciones fueron solamente para aquellos discípulos o también es para la gente que hoy escucha, para la que hoy es llamada a seguirle? El llamado ha sido para cada generación. Hoy el llamado es para nosotros. Hoy nos toca a nosotros resolver esta pregunta de Jesús. Bueno, no pregunta, este llamado. Primero dice: niéguese a sí mismo. Y esto implica rendición. Esto implica poner mi yo, mi persona, mi vida, mi alma en segundo lugar. Pablo lo explicó así en la carta a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Dice que Jesús, Filipenses 2, 6 al 8, dice: no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló,
tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte de maldición. Dice la Escritura en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Jesús escogió ser maldición para que tú y yo no seamos maldecidos. Ese es el precio. Él ya pagó por mí. Él se hizo maldición. Él se hizo el pecado mismo. Permitió que todo el pecado fuera cargado sobre Él y que fuera sacrificado. El Mesías que estaba revelándose a los discípulos no era el Mesías coronado rey en ese momento. Era el Mesías Cordero de Dios. Era el Mesías sacrificial, el que iba a redimir a la humanidad por medio de la muerte, por medio de la ofrenda misma de su cuerpo, de su vida, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Ese es el que se está revelando. Pero nos pone Pablo el ejemplo de lo que implica negarse a sí mismo. Dice: siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué te aferras tú hoy? Nos aferramos a la vida, nos identificamos a la vida humanamente hablando y materialmente hablando, en lo natural. Y como nos aferramos a la vida, entonces la muerte para nosotros es algo de mucho temor, de duda, de cosas que nos meten en una situación que no queremos. La enfermedad, las pérdidas, el fracaso. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo respondemos ante eso? Dice: Jesús no se aferró a nada, siendo Él Dios, sino se despojó, se desprendió de lo que Él era, de su identidad, y tomó la condición de hombre. ¿A qué nos está invitando a nosotros? A que no vivamos más para nosotros mismos, a que no nos dejemos condicionar por los pensamientos, las emociones, los deseos egoístas, sino que nos entreguemos al Espíritu. Ese es el llamado. Niégate a ti mismo. Haz a un lado tu vida gobernada por el ego, que está condicionada por la naturaleza de pecado, y permite que el Cristo que hoy te habita, si ya se te reveló, sea el que gobierne. Niégate a ti mismo y dale la autoridad a Cristo, al Cristo que te habita, al Cristo que se te ha revelado. ¿Se puede? ¿Será sencillo esto? De ninguna manera. Si fuera sencillo, no nos llamaría al sacrificio. Va a costarte. Va a costarte. Hábitos, deseos, aspiraciones, familia, negocios y cuántas cosas más. Deleites, placeres que esta vida ofrece. ¿Está Dios en contra de todo esto? No. Lo que quiere es que tengas las prioridades correctas, que pongas a Cristo en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Podrás disfrutar de ello sin aferrarte a nada. Puedes disfrutar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, etcétera, sin aferrarte a ellos. ¿Se puede? ¿Cuánto padecen hoy los padres, las madres, a causa del aferro a los hijos? De quererles resolver la vida a los hijos, no importa de qué edad tengan. Quieren seguir siendo la misma mamá que eran desde que estaban pequeñitos, cuando ahora ya son hombres o mujeres de 40, 50 años. ¿Cómo se llama eso? Apego. No negar. Dijo Jesús: el que quiera seguirme tiene que dejar padre, madre, hermanos y todo, ¿verdad? Hijos. Y no estaba hablando de abandonarlos, hablaba de tenerlos en la prioridad correcta. No son más importantes que Dios. Dios es primero y todo lo demás va siendo en su lugar. El trabajo no es lo más importante. Hay quien tiene el trabajo siempre como en primer lugar.
Y así podríamos seguir mencionando algún otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Pero negarse a sí mismo significa pues poner en primer lugar los propósitos del reino de Dios, reconocer el alto valor de su amor, de su espíritu en nosotros, y saber que a través de eso trascendemos, que la vida no consiste solamente en esta vida, en los bienes, en las riquezas, en disfrutar de lo terrenal, porque la vida trasciende, que podemos disfrutar de esto con una alta calidad de vida si lo hacemos viviendo desde el espíritu. Dice: tome su cruz y sígame, ¿verdad? La cruz en la época de Jesús era automáticamente una sentencia de muerte. La cruz era una sentencia de muerte, y además implicaba que el sentenciado caminara cargando su cruz. Toda persona que era sentenciada, que debemos agregar algo más: los romanos no crucificaban a los romanos. ¿A quién crucificaban? Pues a los judíos, a los que no eran de pueblo romano, porque era una muerte de maldición. Y todo lo que hacían era declarar culpable al sentenciado y pedirle, obligarle a que cargara su cruz hasta el lugar de la ejecución, y tenía que hacer un recorrido público de donde era sentenciado hasta donde era crucificado, lo que ustedes conocen que padeció Jesús. Esa era la abominación, eso era el oprobio. El oprobio quiere decir de una deshonra pública. La persona era deshonrada públicamente, declarado un maldito delante de toda la, ¿verdad? Y el cual el gobierno romano estaba consignando a la peor de las muertes que en ese tiempo había, como ahorita mandarnos, no sé, a la silla eléctrica o la inyección letal, cosas como esas que hay hoy. Todavía hay de esas cosas hoy. Así pues que el llamado a tomar la cruz es un llamado a caminar siguiendo el camino de Jesús, que implica penalidades, rechazos, vergüenza pública, martirio, finalmente la muerte por causa del evangelio. Y no es solamente simbólico, será también literal. Hoy no estamos en tiempos de persecución, gracias a Dios, aquí en México, pero hay lugares donde sí, donde el seguir a Cristo, donde predicar a Cristo es una muerte segura en caso de que las autoridades de ese lugar te encuentren haciéndolo. Entonces implica total y literalmente la muerte. Fue un llamado que Jesús dijo era voluntario, si alguno quiere, de tal manera que la decisión la toma cada persona. Cada persona toma la decisión, y entonces implica que asume un compromiso totalmente. Tomar la cruz, en palabras de Juan el Bautista, él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo cada día vaya siendo menos yo ego, menos controlado por mis deseos, por mis pasiones propias humanas, y cada vez sea más el Espíritu de Cristo quien se vaya manifestando en mí. Es pues lo que significa morir al yo, morir al ego, crucificar la carne. Dijo finalmente: y síganme. El que ha tomado la decisión, sígame. Para nosotros seguirle, pues no es como para ellos en ese tiempo. En ese tiempo seguirle pues implicaba acompañarlo, caminar detrás de él, y en este caso estamos hablando que pronto va a iniciar su camino hacia Jerusalén para que finalmente fuera crucificado. ¿Qué significa para nosotros hoy seguirle? Después de negarnos, de entender que implica crucificar, tomar la decisión de seguirle es comprometerse con su cuerpo, con su iglesia. Hoy Cristo está en su iglesia, Cristo vive a través de su iglesia, somos el cuerpo de Cristo de manera corporativa. Seguirle a Él es comprometerte con la iglesia local, es estrechar las relaciones, el vínculo entre los que forman parte de ese cuerpo de una manera comprometida, permanente, disciplinada, porque es ahí donde somos edificados, consolados, fortalecidos,
animados, etcétera. Tenemos beneficios, pero implica también responsabilidades, implica entrega. ¿Qué más significa seguirlo? Seguirlo es cuidar el templo del Espíritu. Hoy somos templo, hoy el Espíritu mora en cada uno de los creyentes. Seguirlo a Él es la relación permanente con el cuerpo y el cuidado del templo personal, porque el templo no es este lugar, el templo soy yo, el templo eres tú. Entonces es guardar y cuidar tu templo, porque Cristo mora en ti y la comunión es con nosotros en el seno, en el interior. Dijo después él, hablando de los principios que explican estas condiciones que ya habíamos platicado, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esta es la paradoja del evangelio: perder para ganar. Cristo aparentemente perdía, pero en realidad iba hacia una victoria total. Cristo venció al pecado y a la muerte a través de la resurrección. Primero la cruz y luego la resurrección. Ahí quedó vencida la muerte y el pecado. Todo el sistema del mundo fue ahí declarado en derrota. Entonces sí perdió, si lo vemos en el sentido de cómo era el proceso de llegar a ser finalmente crucificado, pero en realidad estaba ganando. ¿Qué implica para nosotros? Pues que cada vez que tomas la decisión de crucificar, de dejar algo del viejo yo, de la vieja naturaleza, en realidad estás ganando, no estás perdiendo, en realidad estás ganando, y es por causa de Cristo, por causa del evangelio. Dice en esta paráfrasis de perder para ganar, pues ambas palabras son un mismo pensamiento. Lo que Jesús quiere decir es que el que quiera ganar, es decir, salvar esta vida natural, tiene que perderla, tiene que estar dispuesto a perderla, a no estar identificado con este cuerpo. Yo no soy este cuerpo solamente, tú no eres solamente el cuerpo, somos cuerpo, espíritu, alma, somos seres tripartitas. Entonces no estamos identificados con esa parte, dice. Entonces el que quiera salvar su vida tiene que perderla, y el que la pierda por causa de Cristo, que ahora mora en él, y del evangelio, termina salvándola, es decir, ganando. No habla de la salvación del alma para después de la muerte. El contexto es la misión de Dios para esta vida. Cómo alcanzar tu propósito desde esta vida, cómo conocer desde hoy la vida eterna. Dijo Jesús en palabras de él en Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Dice: si tu ojo o tu brazo o tu pie te son ocasión de caer, ¿qué dijo? Sácalo, córtalo. Mejor es que entres al reino tuerto, cojo o manco, y no que toda tu vida se pierda. Ese es el nivel de sacrificio al que nos llama. ¿Qué significa que te cortes la mano, que te saques el ojo? Pues no, nos está hablando de cómo nuestros caminos indican a qué estamos sirviendo, dónde está realmente la autoridad que estamos obedeciendo. Nuestras manos hablan de aquello que hacemos, que trabajamos, que tocamos, que deseamos. Los ojos, pues igualmente, lo que anhelamos, lo que aspiramos, todo aquello que te desvíe, como en este caso cuando Pedro quería desviar a Jesús de no llegar a la cruz, todo aquello que te desvíe de alcanzar el propósito de Dios, dice, es mejor echarlo fuera. Eso implica perder. Sí vas a perder, pero al final vas a ganar. Así que la pregunta es: ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Hay contentamiento y satisfacción en tu alma? Porque actualmente hay muchas almas que están perdidas. Jesús le dijo a Marta que solo una cosa era necesaria. ¿Se acuerdan? Dijo: Marta, solo una cosa es necesaria. Dice: y tu hermana ya la encontró. María estaba a los pies de Jesús adorándolo. ¿Cuál es lo principal?
conocer a Dios y darle gloria en todo. El poeta Amado Nervo decía que el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Estas son palabras de un poeta. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Hoy en Cristo podemos entenderlo. Jesús dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, de la que está hablando acá Amado Nervo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Esta es la revelación a nuestras vidas. Amén. ¿Qué puede dar uno a cambio de su alma cuando el alma la hemos perdido? Veía yo una historia que ilustra esto. Dice que una mujer muy pobre, muy humilde, vagaba con uno de sus hijos buscando pues refugio, buscando alimento, y en eso pasó por una cueva y escuchó una voz que le dijo: entra y toma todo lo que encuentres. Y la escuchó varias veces. Finalmente la mujer entró, y sorpresa para ella que cuando entró, lo que vio fue muchas monedas de oro, cajones de joyas, muchos diferentes tipos de materiales, objetos, todos de oro, de plata. Y le dijo la voz: toma todo lo que puedas, pero no olvides lo más importante. Y se lo volvió a repetir: toma todo lo que puedas y no olvides lo más importante. Dice: la puerta de la cueva se cerrará y no se volverá a abrir. Y dice que entonces ella puso el niño que traía cargando en el piso y empezó a agarrar lo más que podía. Y volvió a escucharse la voz: te quedan 5 minutos, toma todo lo que puedas y no olvides lo más importante. La puerta se cerrará y no volverá a abrirse. Y dice que pues hizo todo lo que pudo buscar. El caso es que se llenó, y finalmente cuando ya tenía, ella quería lo que más que podía llevar, corrió hacia la puerta antes de que la puerta se cerrara, y justo alcanzó ella a salir antes de que la puerta se cerrara. Pero cuando ya estaba afuera, se acordó que había dejado a su hijo dentro, y la voz le había dicho que esa puerta no se volvería a abrir. Y entonces todas las riquezas que había logrado sacar se convirtieron en tristeza y en amargura y en desesperación. ¿Qué nos enseña esa ilustración? Ese niño que quedó ahí olvidado es como nuestra alma, puede ser figura de nuestra alma. A veces, por buscar los bienes, la satisfacción y las cosas de este mundo, nos olvidamos de nuestra alma, y la alma la tenemos cautiva, la tenemos arrinconada, constreñida. ¿Mande? Pues sí, pero olvidada totalmente, ¿verdad? Ese niño puede representar tu matrimonio, puede representar tu familia, puede representar tu vida misma. ¿Dónde están las prioridades? Esto es lo que Jesús nos está hablando a través del Evangelio. Ordena tus prioridades conforme a la revelación que tienes de Jesucristo, conforme al conocimiento del reino de Dios. Porque si pones a Dios en primer lugar, todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa fue la recomendación de Jesús. ¿De qué manera podía recuperar esta mujer el niño? ¿De qué manera podemos nosotros recuperar lo perdido? Hay muchos ejemplos de personas que se han llenado de bienes y de riquezas y llegan al final de sus vidas abandonados, en soledad, enfermos, sin capacidad de poder recuperar tiempo de calidad para sus vidas. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma cuando ya la ha perdido? Cuando ya la entregó, no estoy hablando de la eternidad, cuando ya la entregó a cosas vanas en este mundo y no se apropió y ni vivió la calidad de vida a la que Dios lo había llamado. Esta es la reflexión. Dice Job en el capítulo 25 versículo 4: ¿cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios?
¿Cómo podrá el hombre recuperar? Dice, para el hombre es imposible, dijo Jesús. Para los hombres es posible, pero para Dios no. Para los hombres es imposible recuperar las cosas del pasado. Es imposible alcanzar lo que aún todavía no existe en el futuro, pero para Dios no. Hoy Él nos está hablando. Hoy despierta nuestra conciencia y se toman las decisiones en este presente. Y no esperes a que las cosas lleguen a otro extremo. Dice, porque cualquiera que se avergüenza de mí, el Hijo de Dios también se avergonzará cuando Él venga en su tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, por tanto te digo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Es decir, esta palabra está presente. Una vez que conocemos el Evangelio, estamos llamados a vivirlo y no experimentar vergüenza u oprobio por haber encontrado la revelación de Dios mismo en nuestras vidas, que se ha revelado en nuestras vidas, que no está en una religión, que no está en un lugar lejano a nosotros, sino que puede estar en nuestro propio ser, formando parte de nuestra propia vida. El Espíritu de Dios es el único que puede conquistar nuestras almas. Y cuando hablamos de alma, hablamos de voluntad, de pensamientos y de emociones. Se trata de conquistarlas. La tierra a conquistar en cada uno de nosotros mismos por el Espíritu es el alma. Esa es la tierra a conquistar. Gobernar nuestra voluntad, gobernar nuestras emociones, gobernar nuestros pensamientos, que estén dirigidos por la palabra que nos ha sido revelada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie. ¿De qué manera hoy podemos darnos cuenta de aquello que esté estorbando los planes de Dios en nuestra vida? Después de esta palabra, después de estas reflexiones, el Espíritu nos llama a eso. ¿Qué hay en tu vida hoy que esté estorbando, que puede estarnos desviando de alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué cosas o qué circunstancias, qué aspiraciones estarías dispuesto a dejar para poner en primer lugar a Dios? A veces pueden ser personas, a veces puede ser trabajo, a veces van a ser bienes, riquezas, diferentes circunstancias. Para cada uno de nosotros operará de una manera personal y diferente. Pero lo importante es que Dios nos llama a ordenar nuestras prioridades de acuerdo a sus propósitos. Si Cristo es hoy en nuestras vidas, entonces lo primero es el reino. Lo que Pedro y los discípulos no alcanzaban a comprender en ese momento que Jesús les estaba dando por primera vez este anuncio, es que lo más importante para Dios es establecer su justicia. Lo más importante para Dios era primero establecer su justicia. Su justicia era la única que podía erradicar el pecado. Si no se erradicaba el pecado, si no se vencía a la muerte y al pecado, no habría posibilidades de salvación, no habría posibilidades de una mejor calidad de vida para los hijos de Dios en este mundo. Entonces, primero el sacrificio de Cristo, que es el único que puede presentarse como justo delante de Dios, porque no hay ningún hombre que sea justo para poderse ofrecer. Solamente Jesucristo tenía esa calidad de una naturaleza en justicia de parte de Dios. Por eso Él es el Cordero perfecto que se ofreció. Ese es el único sacrificio que le importa a Dios el Padre. Ese sacrificio ya fue hecho. Ya fue hecho. Nosotros hoy nos acogemos al sacrificio hecho por Dios a través de Jesucristo, y eso es lo que nos hace justos. Esto no lo comprendieron los hombres y las multitudes en el antiguo pacto. Esta sería una revelación para el nuevo pacto, una revelación que solo tú y yo tenemos. Somos privilegiados
en ese sentido, de poder ver lo que ya ha sucedido y poder experimentar la vida misma en el Espíritu a través de Jesucristo. Antes se decía que todos los caminos llevaban a Roma. Esa era una frase muy conocida. Y hay quien puede decir, hay muchos caminos para llegar a Cristo. Cristo dijo no. Para llegar a Dios, dice mucha gente. Hay muchos caminos para llegar a Dios, muchas religiones, muchos medios. Y la palabra dice que no. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Tú y yo tenemos ese privilegio y esa revelación. Hoy es el tiempo de caminar en la verdad revelada del Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra que es verdad, Señor, que es espíritu y que es vida, y que hoy habla, Señor, a nuestras almas. Padre, pedimos que sea tu mismo espíritu el que nos ayude a entender, a comprender, a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser conquistadas, Señor. Porque tú has venido a nuestras vidas como el victorioso, como el vencedor, como el que resucitó, como el que hoy es espíritu y que mora en todo aquel que cree, en todo aquel que te recibe, que recibe el mensaje de las buenas noticias. Gracias porque hoy podemos nosotros apreciarlo, recibirlo, tenerlo, experimentarlo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en esta revelación, a caminar en certidumbre de fe, con completa convicción de que tú estás en nosotros y con nosotros, porque esa es la calidad de vida a la que tú nos has llamado, Señor. Que nada de lo que existe en este mundo nos está prohibido, que todo absolutamente nos es lícito, pero no todo edifica cuando no se ha conocido la verdad, cuando no tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, cuando no tenemos la capacidad de tomar solamente aquello que nos edifica y de vivirlo con mesura, con sobriedad, con equilibrio, con capacidad desde el Espíritu. Todo esto pedimos, Señor, que hoy sea revelado y afirmado en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por tu favor hacia nosotros, porque sin merecerlo, solamente por tu gracia, nos has amado, nos has perdonado y nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Amén.